Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos, en el Señor. Les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Eterno Elohim porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud, y porque nos da esta oportunidad cada semana de poder estar hablando de su eterna palabra. Le damos gracias al Eterno porque ha compartido con nosotros los seres humanos sus pensamientos, nos ha dado instrucciones para que andemos en esta vida y podamos ser felices, porque se las reveló a través del tiempo a muchos hombres para que escribiesen de estas cosas tan hermosas, y hoy están con nosotros en nuestras manos y de ellas nos deleitamos todos los días. Y bueno, yo comparto con ustedes parte de estas riquezas, de estas grandezas. Cada semana me doy el tiempo, aparto un momento para poder también a través de estos medios compartir con ustedes parte de estas maravillas que el Señor nos ha dejado a través de su palabra y que nos ayudan a crecer, a madurar espiritualmente, que nos ayudan a cambiar, a ver las cosas de otro punto de vista. Así que gracias damos al Eterno por todas estas cosas tan lindas que Él nos ha dejado a través de su palabra. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes parte de mis sentimientos por la palabra del Señor. Voy a compartir con ustedes hoy día el Salmo 42. ¿Y por qué digo que voy a compartir parte de mis sentimientos? Porque este es mi salmo favorito. No recuerdo, no tengo en mi memoria que en otra oportunidad haya hablado de él. No lo recuerdo, puede ser que en algún momento haya hablado de él. Y este es un salmo que lo he tomado muy mío. Es un salmo que me da mucha fuerza cuando pienso en él, cuando medito en él. Es un salmo que nos ayuda para humillarnos ante Hashem, porque de eso justamente habla el salmo. Es un salmo impresionante porque en este salmo el autor, que es David, derrama su alma. No se guarda nada de lo que está al interior de él y lo expresa de una manera magistral, de una manera tan profunda, pero a la vez tan simple, en unas pequeñas palabras, como él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En esta pequeña frase, que pareciera que David no dice tanto, pero está diciendo muchas cosas, está derramando su alma de una manera magistral, y esto es grandioso. En lo primero que tiene el Salmo aquí es algo muy grandioso, porque no siempre expresamos profundamente o con la mejor jerga o con el mejor lenguaje lo que nos está pasando dentro del alma, sino que cada cual lo hace de la mejor manera que puede hacerlo y explicarle a Hashem en un clamor lo que le está pasando dentro. Y puede ser que a veces ni siquiera expresemos el 1% de lo que estamos pasando, porque no somos ricos a lo mejor en el lenguaje o expresivo en la palabra, para poder explicarle a nuestro Creador lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Aunque no logremos expresar
de la mejor manera lo que estamos pasando dentro de nosotros, aunque no tengamos el mejor lenguaje, la mejor jerga, la mejor terminología, a lo mejor para usarla y explicarle a Hachén lo que nos está pasando, no importa. Esto es lo grandioso, de que el Eterno puede entendernos, y Él sí puede escuchar el grito del alma y entender todo lo que podemos estar pasando dentro de nosotros, sin que podamos expresarlo a lo mejor o desplayarnos en muchas palabras para explicarle lo que nos pasa. Él puede entendernos perfectamente, porque el Eterno, más que prestar oído a nuestras palabras, Él presta oído a lo que el alma dice, a lo que nuestro espíritu expresa. Y gracias al Eterno por ello, porque si no sería esto muy confuso, sería muy injusto, porque muchas personas a lo mejor pueden explayarse y explicar de una manera muy linda lo que quieren decirle al Eterno, usando una terminología muy preciosa, rebuscando a lo mejor las palabras más lindas que pueden existir en el lenguaje humano, ¿no es cierto? Y otras personas tal vez no tenga esa misma habilidad, y eso no importa ante Hachén, porque al final de cuentas lo que Hachén escucha es la voz de tu alma, la voz de tu espíritu. Y esto es lo grandioso que tiene este salmo, porque David en unas simples palabras está diciendo un montón de cosas, está derramando su alma de una manera magistral, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Piense que David era un pastor de ovejas. No era un erudito, no era un gran universitario, era un pastor de ovejas, donde no tuvo mucha comunicación con otro par como él, porque vivió prácticamente su niñez, su juventud, su adolescencia en medio de los animales, aislado del resto de los seres humanos. Su vida prácticamente pasó gran parte de su niñez y de su juventud, de su adolescencia, aislado de los otros seres humanos por la labor de pastor que él cumplía. En aquellos años el pastoreo significaba alejarlo bastante del hogar, por un tema de que tenía que llevar las ovejas a un lugar donde hubiera buen pasto. Era el sustento de la familia, de allí provenía gran parte de la lana donde sacaban vestimentas para la familia, para venderla también. Así que eso conllevaba a que el pastor tuviera que salir a veces semanas, incluso meses, temporada, estar fuera de la casa, lejos buscando los mejores pastos. Y esta situación le tocó vivir a David. Y en esta labor de pastoreo, ¿qué tenía David a su lado? Solo animales. Pero David no perdió el tiempo. David fue un joven muy observador, y llegó a ser un etólogo. ¿Qué es un etólogo? Un etólogo es una persona que estudia la etología, es decir, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Eso es la etología, y por supuesto el que estudia etología es un etólogo. Y David llegó a ser un etólogo sin saberlo, por supuesto. Pero él se puso a observar, tenía el tiempo suficiente y empezó a observar los animales
y a entenderlos, a comprenderlo, a entender por qué los animales tenían ciertos comportamientos. Y entre ellos, David observó al ciervo. El comportamiento del ciervo le llamó la atención y lo observó y aprendió de él y lo pudo entender. Pudo comprender cada movimiento, cada comportamiento del ciervo, imagínense. Ahora David, en el Salmo 42, él expresa que su alma está abatida. Y no lo dice una sola vez. Por ejemplo, veamos el Salmo 42, verso 2. Mire lo que dice David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En el verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Vaya pensando usted todo lo que David está diciendo y expresando lo que está pasando dentro de él en ese momento. En el verso 5 dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En el verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. En el verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? En el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Mire la cantidad de veces que David repite lo que le está pasando dentro de él. Está abatido, está confundido, está desesperado. Siente que Dios lo ha abandonado. David estaba pasando una situación muy difícil y complicada. Estaba siendo seguido por su propio hijo que había tomado un gran ejército para darle muerte a su padre. David tuvo que huir. Imagínese lo difícil que fue eso para él, que un hijo te busque para darte muerte, y él no quería hacerle daño a su propio hijo. Y está en esta situación destrozado, está destrozada su alma, completamente confundido, perdido, desorientado, y él escribe este salmo en esta situación. Y es aquí donde él expresa y derrama su alma, pero no se explaya. Simplemente a lo mejor era lo mejor que podía hacer, lo mejor que, las mejores palabras que encontró en su momento, y le dice a Jachén, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma forma clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa fue su expresión, esas fueron sus palabras para decirle a Jachén lo que estaba pasando dentro. Pero ahora vamos a entender qué realmente quiso decir David con esto. Como David llegó a ser un teólogo, un etólogo, estudió al ciervo, conocía cada comportamiento del ciervo, y lo primero que dice David, como el ciervo brama. Y aquí hay algo muy, muy extraordinario, porque el ciervo no brama. ¿Sí? Me escuchó bien. El ciervo no brama. El ciervo es un animal muy humilde y muy cuidadoso en su instinto. Él sabe que es presa fácil para su depredador. Cuando anda alimentándose en medio del bosque, lo hace con mucho cuidado. Incluso él trata ni siquiera de meter ruido, el menos ruidos posible, para no alertar a su depredador, para no darle las coordenadas del lugar donde él está. Así que menos va a bramar, porque eso alertaría, le daría las coordenadas al depredador para que lo mate. Pero ¿cómo es que brama el ciervo entonces? ¿Cómo es que logra bramar si no brama? Bien, el bramido del ciervo es algo que escapa de él.
él no quisiera bramar, porque pone en peligro su propia vida. Pero ¿qué es este grito y este bramido que hace el siervo entonces? ¿De dónde viene? Viene de lo más profundo de su ser. Él no quisiera bramar, pero es algo que él no puede controlar. Es algo que él no puede dominar. Y lo hace cuando está en un estado de desesperación. Y él quisiera no hacerlo, pero es algo que no puede controlar, es algo que no puede sujetar, es algo que viene de dentro de él. El miedo, el susto por tener sed y no encontrarse luego con el agua, entra en un estado de desesperación, de angustia, que su ser empieza a bramar, aunque él no quisiera hacerlo. Pero cuando pierde el control el siervo ya, cuando está en un estado completamente de desesperación y no puede encontrar el agua porque lo necesita, primero para abastecer su sed, para saciarse, la sed es terrible. Y en un animal, imagínese, se desespera, se angustia, entra en un estado de locura. Y el siervo necesita tomar esa agua. Y empieza a dar bramidos de desesperación, de angustia, de dolor, aunque él no quisiera hacerlo. Pero también el siervo necesita el agua, porque en este caminar y de alimentarse por en medio del bosque, y en una situación de desesperación, comienza a transpirar y a emanar de su piel un olor no muy agradable, y es un olor que un depredador puede olerlo a gran distancia. Y esto más lo desespera al siervo, porque ya no solo necesita saciar su sed, sino también necesita sumergirse en las aguas, bañarse en las aguas para quitarse este olor y no ser blanco de un depredador. Todo esto David lo sabía porque había estudiado al siervo, porque tenía el tiempo suficiente en medio del bosque, y ese era su pasatiempo, estudiar los animales. Y se convirtió en un etólogo. David sabía cómo actuaba un ciervo. David sabía por qué bramaba un ciervo, qué lo llevaba a dar esos bramidos desesperados. Ahora él expresa y dice, como el ciervo brama. Porque David estaba en un estado de desesperación, de angustia, y lo que le está diciendo a Jachén, así como el ciervo brama, en un estado de locura, en un estado de angustia, así, de la misma forma yo estoy clamándote a ti. Te necesito como el ciervo necesita el agua. No solo para saciar su sed, sino que necesito sumergirme en ti. Para quitar el olor de mi pecado que está en mí y que hace que mis enemigos me sigan. Porque eso le había pasado a David. Lo que estaba haciendo su hijo de seguirlo para matarlo era consecuencia de un pecado que él había cometido y que el Eterno le había dicho a él que iba a traer violencia a su hogar. David, consciente de esto, entonces se compara con el siervo y fue lo mejor que pudo expresarle al Señor. No encontró otras palabras. No era un joven universitario, no era un joven que se manejaba mucho en el lenguaje.
era un pastor de ovejas, pero de manera magistral David expresa estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma forma mi alma está bramando por ti, está dando gritos desesperados, porque tengo sed de ti, porque quiero sumergirme en ti como el ciervo necesita sumergirse en las aguas para quitarse ese olor que lo hace ser blanco seguro de un depredador. Y David expresa entonces ahora de manera magistral estas palabras, que pareciera que cuando uno las lee no dice mucho, pero cuando uno las estudia y las profundiza, caray, David derramó verdaderamente su alma y se humilló ante Jachén, diciéndole: he perdido el control, no tengo el control sobre mí, quisiera no bramar, pero no soy yo el que brama, es mi alma, como brama el alma del siervo cuando está desesperado. David le está diciendo a Jachén: he perdido el control y mi alma está bramando por ti. Ya no soy yo, es mi interior, es mi ser. Y este salmo es tan profundo que lleva a David a una humillación extraordinaria y a derramar su alma ante Jachén, como lo dice en el verso 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Qué mejor manera encontró David de derramar su alma y de decirle a Jachén lo que le estaba pasando dentro de él, comparándose con lo que él conocía? Pienso en David y digo, estaba pasando esta situación de angustia, de desesperación, no encontraba ayuda y decide humillarse ante Jachén. Pero imagínese a David preguntándose: ¿cómo le explico para que él me entienda lo que me está pasando y me ayude? ¿Cómo le explico? Y no encontró mejor manera que compararse con el siervo, porque él había estudiado al siervo y sabía el comportamiento del siervo, y él sabía que cuando el siervo bramaba era porque tenía sed y porque necesitaba sumergirse en las aguas. Cuando el siervo bramaba, David sabía que el siervo estaba desesperado, angustiado por ayuda. David lo sabía perfectamente. Y ahora se pregunta: ¿cómo le explico a Jachén lo que me está pasando? Y entonces él no encontró mejor que decir estas palabras. Y para que Jachén lo entendiera, él trata de hacerse entender ante Jachén, y él dice estas palabras que parecieran muy simples, pero que son extraordinariamente grandiosas y de gran humillación. Como el siervo brama fue las palabras que David eligió para hacerse entender ante Jachén, que él lograra entender lo que le estaba pasando y pudiera socorrerlo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma forma yo clamo a ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Amados hermanos, este es un salmo extraordinario y que me llena el alma. Y hoy yo quise compartirlo con ustedes también, porque no recuerdo haberlo predicado otras veces, no recuerdo haber hablado de él, casi nunca hablo de él, lo llevo muy en mi corazón y espero que a usted también le sirva
cuando esté pasando momentos difíciles, angustiosos o de cualquier índole, acuérdese de este salmo. Es un salmo de humillación, porque a veces no hallamos cómo hacernos entender ante Hashem, no encontramos las palabras que quisiéramos, pero este salmo nos ayuda mucho y podemos usarlo para hacernos entender ante Hashem y decirle a Hashem, como hoy día aprendimos, ¿no es cierto?, por qué el siervo brama. Ya sabemos que el siervo brama porque tiene desesperación, porque perdió el control, y no es él el que brama, sino es su alma, sino es su interior, porque él quisiera no hacerlo. Y como David descubrió esto, como David llegó a ser un etólogo y entendía el comportamiento del siervo, fue la forma que encontró para hacerse entender ante Hashem. Y yo comúnmente lo uso también para hacerme entender ante Hashem. Y espero que también a usted le sirva. Y por eso le decía al principio que quería compartir con ustedes un sentimiento, una parte de mí, porque es mi salmo favorito. Es mi salmo que constantemente medito en él, que me hace reflexionar ante Hashem. Y gracias a Hashem por existir, porque imagínense cuando pasamos momentos difíciles como lo que estaba pasando David en este momento cuando escribe este salmo. Imagínense que Hashem no existiera. ¿A quién iríamos en los momentos difíciles? Si hasta la persona menos devota ante Dios en los momentos difíciles se acuerda de Dios. He visto hombres orgullosos, hombres difíciles de aconsejar o hombres difíciles de a veces de darle una palabra, pero en los momentos angustiosos se llegan a doblar ante Dios, como el siervo. En los momentos de desesperación ya no eres tú, ya no son tus racionamientos, ya no es tu inteligencia, es tu alma la que grita, es tu alma la que busca a Hashem, es tu alma que da bramidos desesperados como el ciervo cuando necesita el agua. Así que lo que hizo David con este Salmo 42 es extraordinario, es grandioso, y que hasta el día de hoy a nosotros nos sirve también de alguna manera para expresarnos ante Dios a veces cuando tenemos sed de Dios. Que el Eterno les bendiga el día de hoy junto a sus familias, que tengan un rico día. Estamos recién comenzando todavía, así que puedan disfrutar todo este día en su trabajo o donde quiera que se encuentren, y que este salmo les sirva mucho para expresar a veces, o para que a veces no nos compliquemos tanto en qué palabras usar para ir ante Hashem. No es necesario buscar las mejores palabras a veces. David buscó estas palabras tan simples, compararse con un animal, pero de esa manera pudo hacerse entender ante Hashem lo que le pasaba. Y pareciera que en esta pequeña frase no dice mucho David, pero Hashem, al escuchar el grito del alma, entendió más de lo que David dijo y lo ayudó. Jehová Shalom
Si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana, donde les comparto, ¿no es cierto?, estos videos, donde analizamos la palabra del Eterno y la comparto también a través de estos medios para que los hermanos, las hermanas, los jóvenes que lo vean, de alguna manera también les sirva para acercarse a Hachén, para buscarle, para animarse. Así que Jehová Shalom, y nos vemos la próxima semana si en la voluntad del Señor nos permite. Amén.